El derecho laboral, también conocido como derechos del trabajo o derecho social, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, realizado de forma libre por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación en un sistema normativo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. La historia del trabajo en Ecuador está marcada por una serie de atropellos a los derechos humanos de las personas. Desde la colonia, las encomiendas, mitas y obrajes se instauraron como formas de explotación humana. Estas enriquecieron a unos pocos y sumieron en la pobreza e incluso acabaron con la vida, especialmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes. Se formaron las cofradías, que el concepto puede referirse a distintas clases de agrupaciones, como los gremios que se empezaron a formar. Desde el nacimiento de la República en 1830 hasta finales del siglo XIX, las cosas se mantuvieron relativamente iguales. Entre los primeros registros de organizaciones se puede citar la conformación de la Sociedad de Sastres de Pichincha y la Sociedad de Carpinteros instaurada en Guayaquil en el año de 1896, que pedían reducir a 9 horas la jornada laboral. Otro hito importante fue la huelga organizada entre los años 1908 y 1909 por los trabajadores del ferrocarril del sur en Durán, provincia del Guayas, quienes exigían mejoras salariales y respeto de las jornadas laborales. Para ese mismo año se realizó el primer Congreso Obrero Ecuatoriano, organizado por la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha. En 1917, el movimiento de operarios de Sastres se organizó en Quito para reclamar a los dueños de los talleres mejoras económicas y sociales. Se entregó un pliego de peticiones. Esto pese a que la legislación ecuatoriana no reconocía todavía las organizaciones sindicales y tampoco se contaba con un marco jurídico que amparara a las y los trabajadores. Siguieron a este acontecimiento otras importantes movilizaciones como la protagonizada por la Sociedad Tipográfica de Pichincha y la huelga ferroviaria organizada en Chimborazo en 1919. Así también el paro general de empleados de farmacias en 1920. El 15 de noviembre de 1922, en una fecha dolorosa para la historia de la organización sindical en Ecuador, en un contexto de incremento del costo de la vida y de inestabilidad política, obreros guayaquileños llamaron a reclamar por mejoras salariales. Sin embargo, este hecho terminó con la vida de 1.000 personas en manos de la fuerza pública. En Haciendas de la Sierra también se produjo sucesivos levantamientos, donde el principal reclamo era las precarias condiciones del trabajo para indígenas y campesinos. El fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores dio como resultado la creación, el 13 de julio de 1925, por primera vez en Ecuador, un Ministerio de Trabajo. Hacia 1920 hubo plagas que atacaron las plantaciones ecuatorianas de cacao, y la declinación cacautera dio lugar a la crisis económica. La crisis política de 1920 provocó cambios en el país. Aparecieron nuevos actores sociales, los obreros y también una izquierda socialista que representaban los intereses de los trabajadores. En 1912 aparecen las primeras organizaciones obreras. En 1916 la jornada laboral se reduce a 8 horas. En 1924 aparecen los primeros sindicatos y confederaciones. En 1938 aparece el Código del Trabajo. En 1944 aparecen las primeras organizaciones nacionales. El 5 de junio de 1895, el alfarismo llegó al poder tras luchar 31 años. Sus bases fueron los campesinos, montubios, afrodescendientes e indígenas que migraron a la costa, quienes protestaban por la dominación y la presión del sistema sobre su trabajo. Dicha revolución liberal dirigida por Eloy Alfaro dio inicio a un proceso de profundos cambios en Ecuador, que consagraron el laicismo en el país y sobre todo brindó mayor apoyo a la clase obrera, fomentando programas para la movilización obrera, siendo un paso fundamental hacia la construcción del Estado de Derecho. El asesinato de Eloy Alfaro en 1912 limitó el desarrollo sindical de la izquierda en defensa de la clase obrera. El Congreso Nacional del Obrero en 1920 permitió el fortalecimiento de las asociaciones obreras y a la postre serían las defensoras de los derechos laborales. En Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922 fueron asesinados con ametralladoras cerca de 1.500 obreros, actos que conllevaría a una lucha que derivó en la llamada Revolución Juliana en 1925, que a través de un golpe de Estado emprendido por oficiales jóvenes puso fin al gobierno de Gonzalo Córdoba, avisorando nuevos horizontes de desarrollo social mediante la expedición de la legislación social juliana, que encauzó el fomento de la industrialización, la creación del primer Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la implementación de las bases de la seguridad social y se reglamenta la relación capital-trabajo asalariado. En 1830 Ecuador se separó de la Gran Colombia para formar un Estado soberano e independiente.
Desde ese año hasta 1929, es decir, durante el siglo XIX histórico, en el cual tuvo vigencia el régimen oligárquico terrateniente, dijeron en el país 12 constituciones. La Constitución de 1929, que concretó los ideales políticos de la Revolución Juliana, fue la primera en proclamar los derechos sociales que inauguraron el siglo XX histórico. Esta Constitución reconoció el habeas corpus, la atención sobre salud pública, el voto femenino, la jornada máxima, el salario mínimo, entre otros. La Constitución Juliana de 1929 respondió al incipiente ascenso de las clases trabajadoras en Ecuador. Era el signo de los nuevos tiempos históricos en los que avanzaban los ideales socialistas y reflejó la nueva conciencia que apenas despertaba en el país para modernizar las relaciones laborales hasta ese momento dominadas por las formas serviles y precarias del trabajo. Prácticamente una década más tarde, en 1938, se expidió en Ecuador el primer Código del Trabajo, que recogió los principios ya proclamados por la Constitución de 1929 y avanzó en la regulación concreta de las relaciones entre empresarios y trabajadores. Desde entonces, el Código del Trabajo ha sufrido numerosas reformas y actualizaciones de principios e instituciones laborales. En el gobierno del presidente Rafael Correa se propuso la adopción de un nuevo Código Orgánico de Relaciones Laborales, el cual pretendía abrir una nueva era en las regulaciones sobre el trabajo, que supone concretar aquella idea gubernamental de que el ser humano es el que debe estar por encima del capital. Los sindicatos como tales comienzan a aparecer en Ecuador en la época liberal de 1895 con Eloy Alfaro para defender y promover las reivindicaciones y derechos de los trabajadores. En esa época estos movimientos tenían una doble característica política. Por un lado, los sindicatos liberales que formaban parte de la Confederación Obrera del Guayas se enfrentaron al gremio conservador de la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha. Por otro lado, se comenzó a reivindicar salarios mínimos, jornadas máximas, la seguridad social, entre otros. Este proceso se va ampliando y crece el número de organizaciones sindicales. Entre 1925 y 1933, el movimiento obrero se desarrolla en nuevas condiciones con la formación del Partido Socialista Ecuatoriano, después Partido Comunista del Ecuador, y se funda la Confederación de Trabajadores del Ecuador CTE como parte de las grandes conquistas sindicales. El historiador destacó que todo el siglo XX es una época de consolidación de principios laborales y de mayor organización de sindicatos, en función de que el país también va evolucionando económicamente y aparecen nuevas industrias. En los años 70 los sindicatos convergieron en sus distintas ramas ideológicas y desde 1973 se unificaron. A finales de la década se constituyó el FUD, que fue el que avivó sonadas huelgas nacionales a inicios de los gobiernos constitucionales en 1979. En los años 80 y 90 el país vivió un periodo de reflujo del movimiento obrero y de afirmación de las políticas neoliberales y represivas de León Febres Cordero, que afectaron progresivamente los derechos laborales. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencias de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas, tanto como revolucionarias como reaccionarias, y todos los estadios intermedios hasta los marginados, a veces identificados como un campo político, mas no menos concreto y en otras ocasiones de forma interclasista y multipartidista. Ecuador regresó a la democracia en 1979, luego de aprobar una nueva constitución elaborada para la transición desde la dictadura militar que había hecho cargo de administrar los inmensos recursos del boom petrolero. El nuevo gobierno civil de Jaime Roldós llegó con la palabra cambio como eje de su campaña, con una orientación social, demócrata y rasgos populistas. Ese gobierno interrumpió repentinamente por la muerte de Jaime Roldós, que dio paso a la asunción de Osvaldo Ortega. Luego de más de 2 décadas de neoliberalismo, los impactos han sido muy significativos. La concentración mayor de la riqueza y el incremento notable de la pobreza. Cerca del 10% de la población salió del país en este periodo hacia Estados Unidos, España, Italia y otros países, buscando trabajo. De otro lado, se profundizó el deterioro ambiental y Ecuador llegó a estar a la cabeza de la deforestación en Latinoamérica. Frente a estos sucesos, se crearon las organizaciones sindicales como son el CSE, bajo el lema de Todo se está construyendo, la nueva central sindical de trabajadores y trabajadoras del Ecuador. El CTE
En 1944 se funda la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos como brazo laboral de la izquierda marxista ecuatoriana, liderada por Pedro Saad. El CEDOC. En 1938 se había creado la CEDOC, cuyas siglas inicialmente correspondían a la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos. La CEDOC surgió con el auspicio de la Iglesia Católica y el Partido Conservador como respuesta a la creciente influencia del marxismo en el sector laboral. La CEDOCUT, a mediados de los años 70, se fragmenta en dos, la CEDOC-CLAT y la CEDOC socialista. La primera se vincula a la democracia popular y se conserva el reconocimiento oficial y la vinculación con las federaciones internacionales de igual ideología, particularmente con la Confederación Mundial de Trabajadores y la Central Latinoamericana de Trabajadores. La segunda se alinea con tendencias de izquierda marxista y no tiene personería jurídica hasta octubre de 1988. Cuando es reconocida por el ministro César Verduga y cambia de razón social a CEDOCUT, dirigida por Mesías Tatamodes. La CEOLS o Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres nace en 1962, auspiciada por la Alianza para el Progreso como alternativa al sindicalismo marxista de la CTE. La UGT o Unión General de Trabajadores del Ecuador es un sindicato de centrales obreras y campesinas formado en 1982 con postulados clasistas y revolucionarios que agrupa a trabajadores industriales de servicios agrícolas, públicos y privados. Actualidad. El Código del Trabajo o Código Laboral es una ley especial orgánica que reglamenta, se supone de modo ordenado y coherente, lo esencial de un área de relaciones sociales, en este caso del trabajo, subordinado y dependiente a un patrón, también llamado por cuenta ajena. Regula relaciones sociales de esencial importancia. No olvidemos que la fuerza de trabajo, los principios constitucionales del derecho laboral son: el primero, todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación alguna. El segundo, el trabajo es un derecho y un deber social, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará una vida decorosa y remuneraciones justas. El tercero, el derecho a la seguridad social universal, irrenunciable, incluido el trabajo doméstico y el trabajo autónomo. El cuarto, derecho al trabajo remunerado de acuerdo a sus capacidades, limitaciones y a la justicia universal. El quinto, derecho al trabajo de las personas mayores adultas de acuerdo a su capacidad y limitaciones en el sector público y privado. El sexto, derecho al trabajo a las personas jóvenes con énfasis en la capacitación a su primer empleo. El séptimo, el derecho al trabajo a las mujeres embarazadas sin discriminación de su condición y derecho a la maternidad. El octavo, protección a las jóvenes en el trabajo y, como caso excepcional, el de adolescentes. El noveno, el derecho al trabajo de las personas discapacitadas en condiciones de igualdad de oportunidades. Décimo, el derecho a la libertad de contratación. Undécimo, el derecho a la libertad de trabajo, no será obligado el trabajo gratuito o forzoso. Duodécimo, el Estado garantizará el derecho al trabajo, se garantizan las diferentes modalidades de trabajo, inclusive el trabajo autónomo. Décimo tercero, el Estado garantizará el pleno empleo con eliminación del desempleo y subempleo. Décimo cuarto, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, será nula toda estipulación en contrario. Décimo quinto, en caso de duda sobre el alcance de las normas laborales se aplicará la más favorable al trabajador. Décimo sexto, el trabajo de igual valor y remuneración. Décimo séptimo, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente sano que garantice seguridad. Décimo octavo, toda persona tendrá derecho a ser reintegrada a sus labores después de un accidente de trabajo o enfermedad. Décimo noveno, derecho a la libre asociación como sindicatos u otras organizaciones en forma libre y voluntaria para su ingreso como para renunciar a ellas, incluidos los empleadores. Vigésimo, en el sector público los trabajadores tienen derecho a formar una sola organización, sindicato único. Vigésimo primero, diálogo social para establecer acuerdos entre empleadores y trabajadores. Vigésimo segundo, es válida la transacción laboral siempre y cuando no implique la renuncia de derechos y celebrada ante autoridad competente. Vigésimo tercero, los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a conocimiento de los tribunales de conciliación y arbitraje. Vigésimo cuarto,
Se garantiza la contratación colectiva entre empleadores y trabajadores en sujeción de ley. 25. Derecho a los trabajadores a la huelga con protección de sus dirigentes, así como al derecho al pago por parte de los empleadores. 26. Provisión de la paralización de los servicios públicos. 27. La relación laboral entre empleador y trabajador será directa y bilateral. Se prohíbe la precarización del trabajo, intermediación laboral, la tercerización laboral y la contratación por horas. 28. Derecho a una remuneración justa misma que es inembargable a excepción del pago de pensiones alimenticias. 29. Las obligaciones económicas que el empleador deba a sus trabajadores por concepto de trabajo constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia a los hipotecarios. 30. El trabajador tiene derecho a participar de las utilidades de la empresa en el sector privado en donde el Estado será socio mayoritario, no habrá utilidades. 31. El derecho al trabajo de las mujeres y el respeto a los derechos reproductivos, igualdad en el acceso al empleo. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.